Bienvenidos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a esta segunda sesión de No Mi Que, podcast legal, gracias a ZH Consultores y Casa Click. Bienvenidos al programa. En breves minutos estaré dando a conocer los temas que vamos a tocar en esta segunda sesión y por supuesto estaré también complacido de poder absolver alguna duda que ustedes tengan. Bienvenidos a esta segunda sesión. Namikayo, what a name. It rolls off the tongue like a champagne flame. Lego minds with a jazzy sway. Dancing through the law in a charming ballet. Namikayo, Namikayo. Let the rhythm guide your way from statutes to suits. They'll break it down with a wink, a smile, and a knowing noun. Contracts croon, the courtroom hums. Every clause a beat, every ruling drums. With wit as sharp as a lawyer's quip, they'll take you on a legal trip. From torts to trials and every decree. Namikaze's the show that sets you free. They jazz it up, they break it down. Turning legalese into talk of the town. Namikaze, oh Namikaze. Let the rhythm guide your way from statutes to suits. They'll break it down with a wink, a smile, and a knowing now. So tune in now, don't delay. Let Namikaze jazz up your day. The laws never sounded quite this sweet. A podcast groove you just can't beat. Bienvenidos, bueno, nuevamente el saludo cordial a todos ustedes. Quien les saluda es Edson Celada Herrera, soy abogado consultor especialista en prevención del delito y asesor en temas inmobiliarios. En esta segunda sesión de podcast legal hemos preparado un programa bastante interesante para todos ustedes, ya que siempre hay gente que nos pregunta en relación a diversos temas de derecho en general y en particular a los temas que nosotros vemos, que es prevención del delito e inversiones inmobiliarias. En la primera sesión, en la sesión anterior, vimos básicamente la estructura del delito de lavado de activos y su relación con las inversiones inmobiliarias. Y para el día de hoy hemos preparado, como ustedes pueden ver en esta tabla de contenidos, un tema que es bastante usual en el Perú y que está relacionado con la venta irregular de propiedades. Ojo que cuando utilizamos los términos, sobre todo en el aspecto legal, hay que tener bastante cuidado. Sobre todo lo digo para aquellos que de repente por primera vez escuchan estos términos o no son abogados o no tienen conocimiento del tema. Eh, Hay una diferencia, por ejemplo, entre venta irregular y venta ilegal. Eso es algo que, por ejemplo, el día de hoy vamos a explicar. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Se puede hacer una venta irregular en el Perú y pese a que es irregular puede ser legal? Vamos a tocar básicamente algunos aspectos en relación a ello. Y otro tema que genera bastante suspicacia siempre en las inversiones inmobiliarias son los contratos ambiguos, porque a veces sucede que de repente, no sé, una inmobiliaria o una persona natural nos ofrece un proyecto de venta de alguna propiedad, sea un terreno, una casa, un departamento, un local comercial. Sin embargo, al momento de la ejecución del contrato o al momento de la realización del contrato nos damos con la sorpresa de que no es lo que el cliente esperaba, no es lo que el inversionista esperaba. Entonces, hay que también tener bastante cuidado en detectar cuáles son, digamos, las partes fundamentales de los contratos, qué cláusulas se deben tomar en cuenta y cuáles podrían ser también algunas cláusulas incidentales que se podrían agregar. A ello vamos a sumarle, por supuesto, nuestra sección de jurisprudencia, donde vamos a ver con casos reales cómo es que aterrizamos con todo lo que comentamos, ¿no? Y finalmente, como siempre, también vamos a dar algunas noticias de actualidad en el sector
legal. Si ustedes tienen alguna pregunta, sea ahora o en el transcurso de mi narración, voy a estar bastante agradecido de que lo puedan dejar en la caja de comentarios. Si no, lógicamente al término de esta sesión, ustedes nos pueden escribir también a través de los canales de ZH Consultores y Casa Click. Bien, directamente al punto de las ventas irregulares. Como les mencionaba, hay una gran diferencia en los términos venta irregular y venta ilegal. Una venta irregular en términos sencillos puede ser algo que, digámoslo en términos coloquiales, podría subsanarse, podría llegar a tomar una forma legal, pero que en determinado momento puede generar alguna situación de incomodidad o desconfianza. Por ejemplo, ¿qué pasaría si ustedes, inversores o asesores inmobiliarios, le dicen, tenemos un proyecto inmobiliario en el cual se está vendiendo un terreno y cuesta un precio X, por ejemplo? Lo que uno se imagina es que en una venta ideal, cuando uno le van a vender un terreno, una casa o un departamento, lo primero es que los papeles estén en regla y lo segundo es que la persona que me está vendiendo o es el propietario o es un apoderado con un poder inscrito en los registros públicos. Digamos que esa sería una venta ideal. Pero ¿qué pasaría si es que llegado el momento y digamos que el inversionista decide comprar esa propiedad, se da con la sorpresa de que no es una compra-venta propiamente dicha, sino es, por ejemplo, algo que se utiliza mucho en el Perú, la transferencia de posesión? Entonces, primera pregunta, ¿es lo mismo una transferencia de posesión que una compraventa? Lógicamente no, tienen naturalezas distintas. Sin embargo, si es que el comprador, consciente de esa circunstancia, decide arriesgar y dice, voy a comprar en transferencia de posesión con la esperanza de que más adelante se regularice, estamos justamente frente a un supuesto en el cual es aparentemente una venta irregular, pero que tiene posibilidad de subsanarse en el tiempo. Lógicamente que eso es algo que puede depender de muchos factores. Puede ser que con el tiempo efectivamente se dé esa regularización o puede ser que en su defecto pueda truncarse y obstaculizarse esa regularización. Otro aspecto que es totalmente distinto son las ventas ilícitas, en las cuales ya no estamos frente a una posibilidad de poder subsanar una transferencia o una compraventa, como quiera llamarse, y por el contrario tenemos problemas en cuanto a, por ejemplo, la identificación del sujeto que nos vende la propiedad. De repente es un tercero que está suplantando identidad, o estamos de repente frente a un supuesto de falsificación de documentos y hay una persona, un tercero o personas, terceros, que nos tratan de inducir a un engaño, un error, con la finalidad de despojarnos del patrimonio. Es decir, en términos sencillos, yo te trato de vender una propiedad que sé que no es mía, con documentos falsificados, con la única finalidad de obtener un provecho económico. Voy a compartir mi pantalla para aquellos que están en la sala de Zoom. También estamos transmitiendo por otras plataformas para que podamos ver de manera gráfica este tema de la suplantación de identidad, ¿no? Que ya lo he tocado en algunos cursos que hemos dado con CasaClick y que es un tema bastante asiduo, ¿no? Que se repite muchas veces en muchos casos. En este caso, cuando hablamos de suplantación de identidad, ojo, es un acto ilícito en el cual una persona se hace pasar por otra. Por ejemplo, eh, dicen yo soy el propietario del terreno X, ¿no? Y te presento documentos falsificados. Entonces, lo que va a hacer es ocasionar un perjuicio a la persona que cree que efectivamente está hablando con el propietario. Ya, en el tema de las inversiones inmobiliarias, los casos que más se presentan en cuanto a suplantación es suplantación de documentos y suplantación en los contratos también. ¿Ya? O sea, dos formas fundamentales. En cuanto a la suplantación en documentos, es lo que más se ve y que está relacionado a falsificación
o uso de documentos oficiales que pueden ser el documento nacional de identidad, pasaportes, licencia de conducir, con la finalidad de hacerse pasar por otra persona. Dicen que es Juan Pérez, pero en realidad es Miguel Ortega, por ejemplo. Y también la otra forma en la cual se dan la suplantación es directamente en los contratos. Y esto consiste en que una persona determinada firma contratos o acuerdos en nombre de otra persona sin su consentimiento, lo que también lógicamente puede generar consecuencias legales. Para aterrizar un poco con un caso, imagínense, esto fue un caso real, imagínense que la esposa E, vamos a llamarla E, vende una propiedad sin la participación del esposo. Y este bien inmueble lo vende a su hijo, que vamos a llamarlo H, y a su vez este hijo se lo vende a su conviviente C. La gran pregunta del millón, ¿es nula esa venta? En primer lugar, se requiere la intervención de ambos, ¿no? Cuando una casa pertenece a una sociedad conyugal, se requiere la firma de ambos cónyuges. Y en este caso, también se declaró nula la venta en relación a la conviviente C porque se dieron cuenta los jueces al analizar este caso de que solamente estaban simulando esas ventas. ¿Para qué? Para buscar lo que se conoce en el derecho civil como el tercero que compra de buena fe. Hay una regla, bueno, esto es un poquito técnico, pero igual se los explico, mediante la cual si una persona vende a otra persona y esta a un tercero que de buena fe compra esa vivienda, se encuentra ya fuera y excluido de cualquier posibilidad de nulidad. Eso es lo que buscaron en este caso. Sin embargo, se dieron cuenta de que prácticamente todo era una simulación y teniendo en cuenta ello, la Corte Suprema desarrolló en el Pleno Casatorio Civil la nulidad de esa venta. Esto es un caso flagrante de suplantación en los contratos, ¿no? ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta entonces para prevenir casos de suplantación? Fundamental es que no se comparte información personal a extraños, ¿no? Hoy en día estamos tan expuestos al tema de base de datos, de correos spam que nos pueden llegar por internet, redes sociales, y es por ello que es mejor mantener siempre en cautela el tema de la protección de los datos sensibles, como son DNI, dirección, número celular, entre otros más, ¿no? Número dos, y esto pasa muchas veces también, que frente a un hurto o pérdida de documentos, mucha gente a veces no denuncia la pérdida de documentos. Y eso, lamentablemente, conlleva que personas inescrupulosas puedan utilizar estos documentos perdidos para, en algunos casos, cometer actos delictivos, ¿no? Entonces, siempre, si es que ustedes se encuentran frente a un caso de hurto o pérdida de documentos, denunciar directamente. Es un trámite que lógicamente toma tiempo y que genera un poco de estrés, pero es mejor para prevenir cualquier acto que pueda ser lesivo contra ustedes mismos, ¿no? Tercero, el tema de las alertas en SUNARP que son totalmente gratuitas. Mucha gente desconoce este tema, pero en SUNARP uno puede colocar los datos de una o más propiedades que no necesariamente pueden ser la de uno mismo, puede ser la de un familiar, es decir, si uno mismo no lo puede hacer, lo puede hacer un amigo, un familiar, con la finalidad de que ante cualquier acción que se pretenda realizar en ese bien, que puede ser una transferencia, que puede ser, no sé, la inscripción de una medida cautelar, en fin, te llega automáticamente una alerta, sea al correo electrónico o sea directamente al celular a través de un mensaje de texto. ¿Ya? Y finalmente, también otro aspecto importante es el denunciar. Cuando hay un caso de suplantación, no dejar pasar y decir, bueno, lo descubrí y el tema queda ahí. No, el tema de la suplantación, como lo hemos mencionado, sea a través de personas o a través de documentos, es un acto delictivo que se castiga con pena privativa de libertad. Ya, bueno, aquí voy a pasar rápidamente. Esto es parte de un curso que hemos brindado. Ustedes si tienen interés en el curso o en alguna asesoría, por supuesto, nos pueden escribir. Por temas de tiempo aquí solamente estamos reduciendo a lo principal. Punto 2, el tema de la venta ficticia.
Ya, aquí viene el tema de las ventas irregulares e ilegales. La pregunta del millón es si es que en el Perú se puede vender, por ejemplo, dos veces una misma propiedad sin que eso sea ilícito. Muchas veces hay personas que consideran y creen que eso no es posible. Hay personas que consideran y dicen que no es posible vender dos veces una propiedad sin que eso sea ilegal. Si alguien vende una casa al sujeto A y al mismo tiempo al sujeto B, es un delincuente, es un estafador, etcétera, etcétera. Eso no es así. Ya lo vamos a explicar aquí, porque precisamente si la misma ley en el Perú, ojo, permite que las personas naturales o jurídicas puedan vender incluso un bien ajeno. Ya, yo puedo vender un bien ajeno a otra persona y no es ilegal. Lógicamente, bajo determinadas condiciones. Al mismo tiempo, puedo vender una misma propiedad a dos o más personas sin que eso sea ilegal. Sí, también bajo determinadas condiciones. Entonces, esto es un aspecto que hay que tomarlo en cuenta, porque como dije al inicio, venta irregular no necesariamente puede ser una venta ilegal, ¿no? A la inversa, una venta ilegal sí es una venta irregular. La venta del bien ajeno, que es el primer supuesto, está regulado en el artículo 1409 del Código Civil, en el cual señala que son bienes objeto de la prestación, es decir, una compraventa, inciso 2, los bienes ajenos, o afectados en garantía o embargos o sujetos a litigio, ¿no? ¿Qué es lo fundamental aquí? Que si yo voy a vender un bien ajeno, tengo que hacerle saber esa circunstancia al comprador, porque puede ser, vamos a imaginar, ¿en qué supuesto calzaría algo como ello? Que yo pueda vender una propiedad ajena sin que eso sea ilegal. Imaginemos que yo le prometo al sujeto B que voy a comprar la casa de C. Le digo, dame un plazo de 2 meses y en ese plazo de 2 meses yo le voy a comprar la casa a C y esa casa te la voy a vender. Entonces celebramos un contrato como si fuera una especie de acuerdo y digo, yo te estoy vendiendo el bien de C que pronto será de mi propiedad. Tengo que poner en conocimiento del comprador esta circunstancia y no le puedo decir todavía ya es mi propiedad. Si él es consciente de ello y decide firmar el acuerdo conmigo, entonces no hay una venta ilegal. ¿Ya? Importante también en este aspecto, señores, es que esta venta de bien ajeno, que ojo, está regulada por la ley y el Código Civil peruano, no constituye un reconocimiento de derecho a la propiedad. Básicamente sería como una promesa en realidad, ¿no? La consecuencia legal de esta promesa es que si en el plazo que yo le pedí, perdón, de 2 meses, por ejemplo, yo le digo a B, dame 2 meses para poder comprarle la propiedad C, y una vez que yo lo compro te lo vendo. ¿Qué pasaría si yo no cumplo con esa promesa? El comprador me puede solicitar una indemnización, pero eso es lógicamente parte ya del acuerdo que en concreto se pueda realizar. En conclusión, como lo estamos viendo, sí es posible vender un bien ajeno con la condición, bajo la circunstancia, de que el comprador o el promitente comprador tenga conocimiento de esa circunstancia. Y también en muchos casos, si es que yo no llego a cumplir con esa promesa, puedo obligarme a una indemnización, ¿no? Por el tiempo que perdió, por la inversión que dejó de realizar, entre otras cosas más. Alguien que desee profundizar de repente en este aspecto puede revisar la casación 1332 del 2009 en Cajamarca, ¿no? Donde se desarrolló también un caso similar. Esto es el primer supuesto de venta de bien ajeno. Ahora, el segundo supuesto, la doble venta. ¿Se acuerdan? El primer aspecto es, ¿puedo venderle a alguien una propiedad que no es mía? Ya lo hemos visto que sí. Segundo supuesto, puedo venderle la misma propiedad a más de dos personas, a más de una persona. También es posible y es legal. El artículo 2016 del Código Civil establece que, bueno, el principio de prioridad es un principio registral en realidad, en el cual solamente establece que el acto registral que se haya ingresado primero
tiene una preferencia, aquí lo he subrayado, excluyente respecto de los demás. En términos sencillos y a través de un ejemplo. Si A le vende al mismo tiempo a B y a C, ojo, las ventas son totalmente válidas en ambos casos. Y B logra inscribir primero esa compraventa, C, pese a que le ha comprado válidamente, ya no va a poder inscribir el título. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Va a haber una pugna entre ambos, ¿no? Una demanda, va a haber acciones legales, etcétera, pero mientras tanto, el titular registral, es decir, el propietario, va a ser B. Lógicamente, si se descubrirá algún tema de dolo o malicia en A, puede responder legalmente, sea en la vía civil o penal, pero aquí viene el tema importante. Muchas veces hay personas que no hacen el bloqueo registral cuando van a firmar una minuta. ¿Y qué es lo que sucede? Imaginemos que A le vende a B el día de hoy y el día de mañana le vende a C, o el mismo día incluso le vende a C por la tarde. Entonces, si no hay un bloqueo registral, el que primero llega y inscribe su minuta en los registros públicos es el que se hará de titular registral. Quiere decir que no se excluye una posibilidad de doble venta. Aquí lo único que se está limitando es el tema de quién inscribe primero. Puede ser que incluso C, en un caso distinto, le haya comprado con posterioridad, pero haya inscrito primero. Y pese a que B pueda decir, pero yo le compré antes que C, importa quién es el que inscribe primero en el registro público. Por ello, recomendación de oro, cuando ustedes van a hacer algún tipo de inversión, en este caso una compra como tal, soliciten directamente el bloqueo registral, que se tramita directamente en la misma notaría. Con eso ustedes se van a evitar cualquier problema de que haya una especie de doble venta que pueda generarles un perjuicio. ¿Ya? Este tema también, bueno, como muchos casos se han visto en la Corte Suprema, si alguien desea profundizar, pueden revisar la casación 6116 del 2018 Arequipa, ¿no? En este caso también se analizó un caso en concreto, se desarrollaron algunos criterios jurisprudenciales, pero que reafirman básicamente lo que la ley establece, ¿no? Si es posible vender a más de una persona de manera totalmente válida. Bien. Em, Otro aspecto que muchas veces preguntan es el tema de la estafa, ¿ya? Si alguien de repente, imaginemos que, no sé, eh, le ofrecieron cinco cosas y de repente incumplieron una o dos cosas, estaríamos frente a un caso de estafa o de incumplimiento contractual. Eso siempre es algo que también nos preguntan bastante y tiene que ver con el segundo aspecto que es el tema de los contratos ambiguos. Pero em, con este apoyo de la lámina podemos ver que hay una diferencia, lógicamente, entre incumplimiento contractual, que no es un delito, que es un tema de responsabilidad civil, y un tema de estafa como delito en sí. Muchas veces la gente confunde los términos y utiliza indistintamente me estafaron, ¿no? Por decir me engañaron o incumplieron con lo que se habían obligado. En este caso, el incumplimiento contractual también tiene un asidero legal en el artículo 1318. Es la actuación del deudor que de manera voluntaria trata de perjudicar al acreedor. Es decir, yo tengo que entregarte, por ejemplo, el bien, no sé, en marzo del 2026, pero te lo entrego recién en agosto, en octubre. ¿Ya? Ese incumplimiento contractual, lógicamente, se tendrá que revisar el contrato si hay algún tipo de penalidad, ¿no? De acuerdo a cada circunstancia de lo que se obligan las partes. Pero en estricto sensu, no habría un caso de estafa. ¿Qué es la estafa como delito? Que está regulada en el artículo 196 del Código Penal. En este caso se requiere una acción propia de un sujeto que tiende a procurarse digamos, a obtener un provecho ilícito, induciendo o manteniendo en error a la víctima. ¿Ya? En este caso, al ser un delito, tiene una sanción
de pena privativa de libertad, que en su forma básica va de 1 a 6 años. Y en su forma agravada, artículo 196, inciso A, la pena será no menor de 4 ni mayor de 8 años. Inciso 4, si es que la estafa se ha cometido con ocasión de una compraventa, entre otros, de bienes inmuebles. Quiere decir que si estamos realmente frente a un caso de estafa en inversiones inmobiliarias, la pena es más grave, es una forma agravada, ¿ya? Pero hay que saber distinguir, como les mencionaba, la diferencia entre incumplimiento contractual y estafa propiamente dicha. En el tema de la estafa, algo que también ya lo he mencionado en anteriores oportunidades, hay un criterio que deben saber siempre los inversionistas inmobiliarios y también los asesores, que es el concepto de la accesibilidad normativa, un concepto desarrollado por la doctrina penal, pero también asumida por la Corte Suprema de Justicia. ¿En qué consiste esta institución de la accesibilidad normativa? En buena cuenta, ¿ya? Lo que los jueces van a analizar al momento de ver si ha habido un engaño, error o no, es de que ese engaño haya sido tal que no haya podido ser descubierto por el agraviado. ¿A qué se refiere con eso? Que no basta, por ejemplo, con que alguien diga, me dijeron que me iban a vender una propiedad y yo creí en su palabra. No, señores, para eso justamente están los registros públicos, para eso también están los datos de la municipalidad, para eso están los documentos que siempre se requieren, el DNI, el PUHR y todo lo que ya ustedes saben. ¿Correcto? Entonces, si alguien no acredita que agotó todas las vías para poder verificar la información que se brinda, entonces, y aquí viene lo importante, la propia víctima, el propio engañado, puede ser finalmente el propio responsable del engaño, con lo cual el estafador o engañador, vamos a decirlo de esta manera, quedaría impune, no habría ningún tipo de sanción. Entonces, nuevamente, repitiendo, importantísimo al momento de realizar las inversiones es que ustedes, sean inversores, asesores o incluso abogados, revisen la documentación y verifiquen la información. No basta con que me entreguen una copia literal y de repente yo no verifiqué si esa copia literal para empezar es actualizada, para ver si es que no hay ningún tipo de anotación preventiva que me permita conocer una circunstancia distinta. De repente la propiedad está en litigio, de repente hay usurpadores, entre otros tantos casos más que se puedan dar. Y fíjense que, bueno, este tema de la accesibilidad normativa, la Suprema ya lo ha desarrollado desde hace muchos años. Uno de los casos más importantes se encuentra en el recurso de nulidad que ustedes ven en pantalla, 2504 del 2015. Ahí ustedes pueden revisar la resolución completa si alguien quiere ahondar en ese aspecto. Pero hasta el día de hoy todavía hay muchos casos como estos. Y vamos a ver, entrando nuevamente al tema de la jurisprudencia, casos en los cuales hasta la actualidad prácticamente se ven. Si me dejan compartir nuevamente pantalla, un segundito. Ya, a ver, página 70. Ok, bien, entonces el recurso de nulidad 2405 es aquel que desarrolla el tema de la accesibilidad normativa. Ya, en un ratito voy a leer las preguntas si es que alguien tuviera. Voy a llegar primero al término de mi intervención para de esa manera poder también resolver alguna duda que ustedes puedan tener en relación a los puntos que estamos tocando. El otro aspecto que debemos tomar en cuenta en el tema de los contratos ambiguos es aquellos contratos que pueden generar conflictos, ¿ya? También lo he explicado en algunas sesiones. Muchas veces
Y esto es normal porque, ojo, señores, ni siquiera los abogados estamos libres de un engaño o de una circunstancia adversa a una inversión segura. Muchas veces nos dejamos llevar por los denominados brochures, ¿no? Que son estos folletos, digamos, donde nos brindan información principal y se ve bonito con las imágenes y la información principal, pero lo que tenemos que verificar es fundamentalmente el tema de la documentación. Sabemos que el secreto de las inversiones inmobiliarias tiene que ver en un 70-80% con la seguridad legal que podamos tener. Si alguien nos dice, queremos venderle una propiedad, tenemos que preguntar cuál es el tipo de contrato. ¿Es un contrato de compraventa, de transferencia de posesión, de cesión de posición contractual, entre otros más? En este caso, por ejemplo, contratos que pueden generar problemas es un ejemplo como el que tenemos. ¿Ya? El título nada más dice contrato privado de adjudicación con futuro derecho a propiedad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, contrato privado es prácticamente un pleonasmo, ¿no? Es una repetición de lo mismo. Adjudicación no se sabe si es a través de una contraprestación, si voy a pagar o si me lo van a dar simplemente de manera gratuita. Con futuro derecho a la propiedad quiere decir que no lo voy a tener ahora directamente, sino en algún momento, no se sabe cuándo. Bueno, los datos de las partes y leemos las cláusulas principales. En la cláusula antecedente, por ejemplo, en este caso pudimos detectar que se mencionaba que la empresa era una persona jurídica dedicada al rubro de promoción y venta de lotes. Cuando habla de rubro de promoción y venta de lotes son dos cosas distintas, ¿no? Porque promoción de venta es simplemente soy un vendedor, pero no soy el propietario. Pero cuando dicen venta de lotes, sí, compro y vendo, por ejemplo, ¿no? O tengo una propiedad y la vendo. Pero al revisar la documentación, en este caso particular, nos dimos con la sorpresa de que no tenían ese rubro, sino solamente el rubro de promoción de desarrollos inmobiliarios. Por lo cual, lógicamente, ya desde ahí empezamos con un problema, ¿no? Porque la persona jurídica que nos pretende vender no tiene ese rubro dentro de sus actividades económicas. Cláusula segunda dice, y aquí lo hemos subrayado, la empresa adjudica título gratuito. Está ahí, ¿no? Es bastante claro donde dice adjudica título gratuito. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces no me están vendiendo, sino que entre comillas, vamos a decirlo así, me están donando. Pero, ¿cómo es eso posible? Si en un folleto me dicen, estamos vendiendo estos lotes o este proyecto, y en el contrato dice, estamos adjudicando a título gratuito, hay una contradicción, ¿no? Puede ser un error material, tal vez, pero sigamos leyendo. Más abajo dice que los beneficiarios deben abonar todos los 30 de cada mes, se entiende los fines de mes, porque febrero no tiene 30, 50 soles. ¿Por qué motivo? Por concepto de seguridad y vigilancia. Eso tampoco queda tan claro si es que tiene que ver con la propiedad en sí mismo o si es un tema de un pago de mantenimiento, ¿no? En todo caso, si es también un condominio, por ejemplo, no se establece. Bueno, cláusula cuarta sobre el tema del expediente técnico. Y aquí viene la parte sensible, ¿no? El monto. Dice los beneficiarios, o sea, el comprador, pero miren que no lo ponen como comprador, sino beneficiarios abonarán la suma de, ustedes lo ven en pantalla, por concepto de elaboración de expediente técnico y desarrollo de la habilitación urbana. Aquí viene el punto, aquí viene, digamos, el truco. Cuando revisamos la documentación de esta empresa, vimos que no tenían dentro de sus actividades el rubro económico la venta de lotes, pero sí tenían el tema de la promoción y desarrollo de actividades inmobiliarias, por lo cual, en buena cuenta, solamente eran terceros que se dedicaban a ayudar a elaborar expedientes técnicos. Y por ese concepto, no por la propiedad, los beneficiarios o compradores tenían que abonar esta cantidad. Pero lógicamente esto que yo les estoy explicando no se lo dicen los vendedores en esos términos, ¿no? No se lo dijeron a nuestro cliente, por ejemplo. Mencionaron, usted tiene que, el monto del terreno en sí es esta cantidad, pero en el contrato estamos viendo que es una cosa totalmente distinta. Y el plazo de ejecución aquí sombreado en lila
tampoco no era claro, no decía si duraba un mes, un año, 2 años, decía el plazo de ejecución del expediente estará sujeto a la carga administrativa de las diferentes entidades estatales, ¿no? Quiere decir que si en algún momento el beneficiario deseaba o quería reclamar que ya le ejecuten el expediente técnico, no había un plazo establecido. Entonces, bueno, hay otros puntos más, lógicamente, pero por temas de tiempo no podemos entrar en todos los detalles. Contratos como estos o documentos como estos nos generan más que dudas, nos pueden generar muchos problemas. ¿Ya? Entonces, fundamental en el desarrollo de las operaciones inmobiliarias es la parte legal, es decir, cuál es el contrato o la modalidad por la cual voy a acceder a una propiedad o me quieres vender una propiedad. ¿Cuál es tu contrato? En la mayoría de casos son contratos de adhesión, ojo, ¿no? Porque las empresas ya te dan un formato elaborado, no te dicen, bueno, elaboremos el contrato juntos. En muchos casos tampoco no te permiten que se realice algunas modificaciones. Bueno, depende lógicamente la inmobiliaria o la persona que te vaya a vender, pero muchas veces son contratos de adhesión, son contratos ya elaborados que uno tiene que revisar. Entonces, cláusulas como esta o otras similares pueden generar no solamente ambigüedad, sino también inseguridad al momento de realizar una compra. ¿Ya? Bien. Bueno, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Ahora sí los leo, no sé si tienen alguna pregunta. Encantado de poder responder. Dice Ever Silva, respecto al bloqueo registral, ¿es instantáneo o cuánto demora? De eso ya se encarga la notaría, no te preocupes. Cuando uno va a la notaría a firmar una minuta de compra-venta, solicita el bloqueo registral de la propiedad y desde ese momento la notaría ya, digámoslo así, asume la responsabilidad. Se entiende que eso es prácticamente automático, no demora mucho. Lo que conlleva decir que una vez que ya la notaría nos ha dado la seguridad de que existe el bloqueo registral, ya no hay posibilidad de que la persona pueda vender a dos o más personas, que como lo hemos visto no es ilegal, ¿no? No sé si lamentablemente o no, porque algunos saldrán con los argumentos de que, bueno, mientras no se cierre, todo puede suceder, y pasa muchas veces que en la venta se caen hasta en el último momento, es cierto, pero por otro lado también genera estas circunstancias de perspicacia, ¿no? Bien, aquí hay otra pregunta, dice, buen día, doctor Celada, ¿nos podría explicar cómo es el tercero de buena fe con un ejemplo, por favor? Sí, claro que sí. Como les había mencionado en la lámina, si es que hay una venta de A hacia B y B lo vende a un tercero, sé que, ojo, no tiene para nada conocimiento de si ha habido algo irregular antes o no, lo compra de buena fe como cualquiera de nosotros que puede comprar, verifica la documentación, es el titular registral, en fin, se realizan los documentos a través de notaría. Esta persona tiene la protección del derecho de que no va a responder por la responsabilidad de A o B si ha habido algún tema que posteriormente se descubra y que genera algún tipo de nulidad. A eso es lo que se llama el tercero de buena fe. ¿Ya? Sin embargo, en el caso que yo planteé, que les mostré, claro, en ese caso no hay nulidad. Si es que él no tiene, si es que el tercero de buena fe no tiene conocimiento de cualquier circunstancia de irregularidad, no hay ningún tipo de nulidad y no responderá. Por el contrario, en el caso que les mostré, la señora sin el consentimiento de su esposo le vende a su hijo y el hijo le vende a su conviviente. Entonces, la Corte Suprema se dio cuenta de que todos vivían en la misma casa y dijeron cómo es posible que esta señora, que supuestamente es una tercero, no haya tomado conocimiento de esas circunstancias. Esto más parece que es un tema de simulación de las compras-ventas para simplemente evadir de responsabilidad y perjudicar, en este caso, perdón, al esposo que no participó, porque ella pudo haber alegado también su buena fe. Pero esa buena fe se rompe si es que se acredita
que ha habido un conocimiento de la ilicitud de la compra primigenia. ¿Ok? Disculpen, estoy un poquito mal, voy a tomar un poquito de agüita. Bien, dice, Melina, tengo un caso. Bueno, lamentablemente aquí no respondemos casos, pero voy a tratar de absolver alguna duda en relación al tema. Tengo un caso que realizaron la transferencia notarial con el ofrecimiento de cancelación posterior, pero el nuevo propietario vende antes de realizar el pago. Ya, a ver si le he entendido bien. Hay una transferencia, se entiende, de una propiedad con el ofrecimiento de cancelación posterior, es decir, iba a pagar la segunda parte o una parte después. Pero el nuevo propietario vende antes de realizar el pago. Bueno, sería una venta de bien ajeno, ¿no? Porque entiendo que todavía no era el titular registral, a menos que, bueno, no estoy resolviendo el caso en sí, lo digo de manera general, ya sería cuestión de ver el caso a detalle. Si es que el nuevo propietario, cuando usted dice nuevo propietario, es el titular registral, entonces con justa razón puede volver a vender, puede disponer. Pero si por el contrario todavía no era el nuevo propietario titular registral, entonces estamos frente a una venta de bien ajeno. ¿Ya? Bien. Bien, señores. Bueno, es un tema interesante, como ustedes ven. Las ventas irregulares en el Perú, ojo, lo estamos diciendo con bastante claridad, no necesariamente son ventas ilegales, se dan muy a menudo en el Perú. Entonces hay que tener bastante en cuenta estos conceptos porque precisamente si uno va a asesorar o directamente uno va a invertir en una inversión inmobiliaria, pues hay que tomar en cuenta estos mecanismos que a veces la ley eh, nos puede facilitar algunas cosas, pero en otros ámbitos también nos puede perjudicar. Bien, leo la última pregunta antes de pasar ya a la rueda de noticias legales. Dice, una consulta, cuando una propiedad se vende y el comprador abona solo el 5% de arras para pagar el impuesto a la renta, ¿se espera el abono total de la venta? No entendí bien la pregunta, señorita Luzmila, colega Luzmila. En todo caso, debo entender que si pagaron el 5%, habrán estipulado en el contrato cuándo se iba a pagar la otra parte, ¿no? Miren, lo que normalmente sucede, y es bueno lo que preguntan porque la mayoría de casos siempre van a firmar la minuta con un pago adelantado, ¿correcto? Que puede ser un 10%, un 5% como lo menciona, o la mitad, o un porcentaje distinto, y la otra parte se paga después. Bien, uno es de que el contrato surte efectos desde el primer momento, es decir, desde que las personas acuerdan y llegan a la notaría y dicen vamos a firmar esta minuta. La forma del pago es totalmente distinta. Puede ser que lo cancele directamente o puede ser que lo pague, como menciona, a través de varias cuotas, digámoslo así. ¿Ya? Lo importante es de que dentro de la tramitación, como les mencionaba, en la notaría se realice ya la elevación de la minuta, ¿ya? Ojo, y con el bloqueo registral. No importa si solamente han pagado el 5% y no importa tampoco el tiempo, porque podría ser que la otra parte lo pague al día siguiente, lo pague la otra semana, el otro mes o lo pague en diferentes cuotas. Eso ya es la forma libre como las partes puedan acordar. Lo único que mencionamos es que para el seguro de las dos partes, lo que se tendría que hacer es un bloqueo registral para que la persona, en este caso el vendedor, ya no pueda vender a otros y pueda eventualmente ocasionar un perjuicio al comprador. ¿Ya? Ok. Bien, igual si tienen alguna otra duda o caso en específico ya que merezca un análisis mayor, pues nos pueden escribir a través de los diversos canales. Muy bien, estamos entonces, miren qué rápido se pasó el tiempo. Vamos a la sección de noticias.
Namikaze, oh what a name. It rolls off the tongue like a champagne flame. Lego minds with a jazzy sway, dancing through the law in a charming ballet. Namikaze, oh Namikaze, let the rhythm guide your way from statutes to suits. They'll break it down with a wink, a smile, and a knowing now. Contracts croon, the courtroom hums. Every clause a beat, every ruling drums. With wit as sharp as a lawyer's quip, they'll take you on a legal trip from torts to trials and every... Bien, señores. Bueno, entramos a la parte de noticias del sector legal que deben ser también materia de información para todos ustedes, ¿no? En este caso, nosotros tratamos de compilar siempre las noticias principales en el sector legal y eso también tiene que ver mucho con el desarrollo de los criterios jurisprudenciales y también las nuevas leyes que se van dando. Por ejemplo, se ha implementado en el Poder Judicial a partir del 19 de enero, el día de ayer, el sistema Expedia, ya que es parte del programa que el Poder Judicial está realizando con la finalidad de ir implementando herramientas de inteligencia artificial. Con ello lo que se busca es de que se agilicen los procesos judiciales y de que al mismo tiempo se dé respuesta a los usuarios en un menor tiempo posible. Asimismo, la presidenta del Poder Judicial señaló en una visita a la región de Amazonas que condena actos de violencia y abuso sexual, los cuales serán sancionados de manera ejemplar. La presidenta Yanet Tello Guilarde afirmó en Condorcanqui, región Amazonas, que los hechos de violencia serán sancionados de manera ejemplar y con todo el rigor de la ley. Tello Guilarde remarcó que el Poder Judicial rechaza toda forma de violencia cuando los hechos están plenamente probados. Añadió que la violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes constituye una grave vulneración de derechos humanos. Por otro lado, este fin de semana el Tribunal Constitucional ha emitido un fallo importantísimo sobre responsabilidad penal de menores en el Perú también. El Tribunal Constitucional emitió la sentencia número 2 del 2026, mediante la cual ha declarado fundada en parte la demanda contra la Ley 32.330, anulando varios de sus artículos. Esta norma permitía juzgar como adultos a adolescentes de 16 y 17 años dentro del sistema penal ordinario. Esta decisión dispone el archivo de todos los procesos penales iniciados en ese marco. ¿Qué artículos del Código Penal han sido anulados con esta sentencia? El TC ha declarado inconstitucional el artículo 20, inciso 2 del Código Penal, que exceptuaba a los adolescentes de la exención de responsabilidad penal. También eliminó la frase entre 16 y del artículo 22 y suprimió referencias similares en el Código de Ejecución Penal. Asimismo, se han anulado los decretos supremos que modificaban el reglamento penitenciario. Por otro lado, en temas inmobiliarios, ante la pregunta de si se puede o no cortar el agua a los inquilinos morosos por parte de la Junta de Propietarios, se ha desarrollado esta pregunta a través del diario Gestión y se ha llegado a la conclusión de que eso lamentablemente no es viable. Según la sentencia del Tribunal Constitucional, el expediente 3668, solamente Sedapal tiene potestad para cortar el agua. Ojo, señores, la Junta de Propietarios no tienen esa facultad, ni siquiera ofreciendo agua en puntos comunes como baños de servicio. Esto también es algo que seguramente han visto muchos casos, ¿no? El tema de inquilinos morosos y las medidas que se toman contra ellos. Las medidas legales actuales que sí se pueden realizar contra inquilinos morosos es el hecho de restringir bienes comunes como por ejemplo el uso de sala de eventos, ascensores o piscinas. Y también debe tomarse en cuenta que el hecho de cortar el agua o disminuir el uso de la misma puede acarrear responsabilidad para el presidente de la Junta de Propietarios, es decir, demandas judiciales que pueden ir desde lo civil a lo penal y pueden responder por cortes ilegales. Según expertos,
como el abogado Ángelo Rivera, ven riesgoso el facultar cortes de agua que pueden ser inconstitucional conforme a lo que hemos mencionado. Lo que se debería proponer es bajar la presión del agua como un elemento intermedio, que es algo que todavía está en proyecto de ley, no ha sido aprobado, pero es una medida que se discute en el Congreso. Finalmente, el día de hoy se ha promulgado el decreto ley 1697, decreto legislativo que modifica el artículo 279-G del Código Penal, aprobado por el decreto legislativo número 635, a fin de tipificar la tenencia ilegal compartida de armas de fuego, municiones, accesorios o materiales destinados para su fabricación o modificación. Artículo 279G ahora va a estar en estos términos: el que sin estar debidamente autorizado fabrica, ensambla, modifica, almacena, suministra, comercializa, trafica, usa, aporta o tiene en su poder de manera individual o compartida armas de fuego de cualquier tipo, municiones, accesorios o materiales destinados para su fabricación o modificación, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 12 años. Estas han sido las noticias principales en el sector legal. Nosotros somos ZH Consultores junto a Casa Click. Este es el programa Nomique Podcast Legal en la segunda sesión. Vamos a ver el spot publicitario antes de concluir esta sesión. En un mundo donde cada decisión cuenta, necesitas un aliado legal que te brinde confianza y resultados. En ZH Consultores somos especialistas en derecho penal, asesoría inmobiliaria y resolución de conflictos. Llevamos más de 10 años respaldando a empresas y personas con soluciones claras y efectivas. Contáctanos hoy en zhconsultoresperu.com o al 998-277-406. Bien, señores, hemos llegado a la parte culminante. Agradezco la participación de todos ustedes que se han dado cita el día de hoy a esta segunda sesión de Nomique Podcast Legal, y en los próximos días estaremos dando a conocer cuándo será nuestra próxima sesión. De todas maneras, si ustedes tuvieran alguna duda respecto al tema que el día de hoy hemos conversado, nos pueden escribir a través de los diferentes canales de atención, al correo electrónico, también al WhatsApp y a la página web directamente. Pueden seguirnos también a través del blog inmobiliario Legión Inmobiliaria y el blog de ZH Consultores en www.zhconsultoresperu.com. Les agradezco por su atención y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Nos vemos.